Hermanos, bendiciones. Yo agradezco al Señor la posibilidad que me da de poder compartir su palabra con ustedes. Hoy vamos a estar hablando, que tenía ganas de charlar con ustedes acerca de la ira. Esta emoción que muchas veces nos invade, que muchas veces creemos que no nos pasa, creemos o sentimos que nosotros no nos enojamos o no tenemos ira. Inclusive muchas veces sentimos que no podemos llegar a albergar una ira durante mucho tiempo. Es una forma de rencor. Ese rencor que queda por largos días, meses, tal vez años. Y que no nos sirve realmente a nosotros. No nos sirve a nosotros como hijos del Señor, como hijos de Dios, ni para vincularnos con otros, ni para fortalecer nuestra comunión con el Señor. Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración. Oramos. Señor, querido Padre, gracias por permitir, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a aquellos a quien lo necesita, Señor. Que tu palabra sea realmente, Señor, una forma, Señor, de cambiar, Señor, los corazones. Que tú atesores, hagas que cada persona que escuche este mensaje, Señor, atesore tu palabra en su corazón, querido Señor. Que tu palabra, Señor, sirva, Señor, como una forma de mejorar, Señor, para poder mejorar, para poder darnos cuenta, para poder entender, Señor, todas nuestras emociones, las cosas que nos pasan, nuestro enojo, Señor, que a veces aparece por tanto tiempo, Señor, y nos domina, Señor. Nos cuesta dejar el enojo, Señor, y muchas veces, Señor, debido a que nos cuesta dejar de estar enojados, Señor, nos cuesta perdonar. Por eso, Señor, ponemos en tus manos este mensaje, Señor. Que seas tú, Señor, quien abra mi boca, Señor, para que llegue tu palabra y tu voluntad, Señor, para todos nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la ira. Vamos a comenzar por definir un poquito qué es la ira. La ira dice que es una intensa reacción emocional expresada a veces de manera directa en una conducta abierta, es decir, que se nota que uno está enojado, que uno está airado, y a veces nace como un sentimiento que queda sin expresar, es decir, es cuando tenemos esta actitud o vemos actitudes que tienen que ver con una persona cuando estamos enojados, pero que no demostramos, inhibimos. Nuestro cuerpo no expresa la ira ni el enojo, pero aún así, esa ira la estamos experimentando, la estamos viviendo. Este sentimiento puede resultar de sentirnos heridos, o sea, de una lesión, de un maltrato, cuando sentimos que hay una oposición ya sea de otros o de las circunstancias mismas de la vida. Por lo general se manifiestan las ganas de golpear algo o alguien, furia, indignación, rabia, cólera. Ustedes saben, en el Nuevo Testamento la palabra ira viene del griego, la tomamos del griego orgé, que es la condición más fija o permanente de la mente con vistas a tomar venganza. Es decir, no es esa ira que aparece, como hablábamos hace un rato, expresada visiblemente y se ve, sino que se mantiene como tapada y es más duradera en su naturaleza, es decir, dura más tiempo y nos dispone a la venganza. Venganza lo tomamos como ustedes, cada uno haya vivido o le haya pasado en alguna circunstancia o experiencia de la vida. Alguien que se venga, alguien que siente que tiene que hacerle algo al otro porque siente que algo le hizo, entonces tiene que devolverle mal o vengarse de él, en diferentes maneras. Difamación, ya conocemos todo esto en el mundo. Y la otra acepción es la palabra griega thumos, explosión de ira debido a la indignación interna. Uno nota que la persona o nosotros mismos explotamos de ira, de rabia, ¿sí?
se inflama súbitamente y al ratito generalmente desaparece. Es ese enojo que viene de golpe y desaparece. Fíjense que Tumos lo habla el Señor en Gálatas 5, 19, 20 como las obras de la carne. Si nosotros vamos a Gálatas 5, 19, 20, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Sí? Ahora, fíjese, yo quería compartir con ustedes el hecho, la experiencia que tuvo Jonás. Si nosotros nos vamos al libro de Jonás, capítulo 4, versículos 2 al 4, vamos a leer, y oró a Jehová y dijo ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová a este momento le hace una pregunta a Jonás, ¿no? Dios le pregunta a Jonás. Y yo propongo, ¿no? Esta pregunta posiblemente tenemos que hacérnosla todos, es decir, confrontarnos a nosotros mismos, y hacernos esta pregunta, ¿no? Porque Jehová le dice a Jonás, fíjense, ¿no? Haces bien en enojarte tanto, ¿no? El versículo 4 termina con esta pregunta. ¿Haces bien en enojarte tanto? Esta pregunta, ¿no? Cuando nosotros nos empezamos a confrontar a nosotros mismos, sería, ¿hago bien en enojarme tanto? ¿Qué es lo que me está pasando con tanto enojo? Que encontrar la raíz, ¿no? La raíz del problema, que el Señor nos ilumine y pedirle al Señor que nos ilumine en por qué me estoy enojando tanto, por qué nos estamos enojando tanto, por qué se están enojando tanto. Fíjese que lo que podemos nombrar acá es que el estado fíjese una cosa antes, ¿no? Que quiero compartir. Acá Jonás le decía, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjese esto, Jonás se basaba, o el estado de humor de Jonás se basaba en las circunstancias. Es decir, el estado de humor de Jonás se basaba en lo que pasaba a su alrededor. En este caso, en el pedido del Señor. Cuando las cosas iban como él quería, su ira estaba bajo control. Jonás en algún sentido tenía derecho a estar enojado con los ninivitas. Sí. Hablamos de una ira justa. El Señor inclusive nos dice en su palabra, enójense pero no pequen. Es decir, hay una ira justa. ¿Cuál es la ira justa? La ira santa. La ira santa es aquella que uno a veces siente ese enojo cuando defiende unos valores cristianos, cuando defiende al necesitado, cuando apoya al desvalido, y hace lo necesario para que eso no ocurra más. Esto es un enojo que es un motor que nos lleva en el Señor a cambiar unas circunstancias que Él nos dice que seamos misericordiosos con los otros, que hagamos con los hombres como queremos que los hombres hagan con nosotros. Ahora, ¿tenía derecho a estar enojado? Sí, los ninivitas estaban alejados totalmente de Dios, pueblo pagano, ¿sí? De perversidades, realizaba perversidades, era un pueblo que vivía alejado de Dios. Pero Jonás lo que no estaba dispuesto es ni a manifestarles bondad y misericordia, ni siquiera después de que ellos posiblemente se arrepintiesen. Jonás había estado
había cerrado como en una cápsula su razonamiento. Y había dicho, esto no es lo que yo quiero, aunque tú, Dios, aunque Jehová, tú me digas que esta es tu voluntad. ¿Cuáles son las raíces de la ira? Mire, antes de ir a las raíces de la ira, Pablo nos habla en 2 Timoteo, en capítulo 3, versículo 2 al 4. Me gustaría que lo leamos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, o sea, de los placeres más que de Dios. En la versión La Biblia al Día dice, en los últimos tiempos va a ser muy difícil ser cristiano, ¿no? En un momento, en una traducción de la Biblia al Día. Y estamos en los últimos tiempos. ¿Y dónde está la raíz de la ira? Quiero decir esto porque quise nombrar esto antes, porque nosotros estamos hoy en medio de la ira. Y nosotros estamos también muchas veces airados, muchas veces nos enojamos. Pero vemos la ira en las calles. Hermanos, vemos la agresión en las calles. Cuando vamos caminando, cuando vamos en el auto. Uno, si hiciera caso a eso, tendría que bajar a pelearse cada esquina. Porque hay insultos, hay una impaciencia, hermanos. Pero ¿dónde está la raíz de la ira? Vamos a ir a Mateo 7, 14, 15. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Fíjese, después vuelve a decir, versículo 21. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, las avaricias, las maldades, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dentro de todo esto, como leímos antes, está también el pecado de la ira. Ahora, ¿qué produce la ira en nosotros? Primero, la ira divide y la ira mata. Todas las personas, sin excepción, estamos pasando problemas de alguna amargura sin resolver. Todos. Después vamos a ver un poquito más adelante. Pero todos estamos pasando un momento de amargura en algún sentido, en nuestro día y en nuestra vida. Tanto es así que el problema de la amargura y la falta de perdón podrían ser el problema más extendido y debilitador que existe en el cuerpo de Cristo hoy. Amén. Fíjese, la ira divide el corazón de la persona. Fíjese, Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Se nos divide el ánimo, el corazón. Ataca un matrimonio. Fíjese, por ejemplo, Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ataca matrimonios, divide matrimonios, naciones, y también divide ciudades. Fíjese de acá. En Lucas 11:17. Todo, él conociendo los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y en Mateo 12:25 le había sumado, toda ciudad o casa dividida cae. Divide gobiernos, matrimonios, ciudades, vínculos.
Y hermanos, no hay perdón si hay ira. No hay perdón si en nosotros hay un enojo guardado. No hay perdón genuino. Porque el perdón genuino que nosotros podemos lograr por medio de Jesucristo, que es la única forma que nosotros podemos perdonar, es teniendo a Cristo en nuestro corazón. Pero hay una parte nuestra de voluntad que decide en Cristo Jesús perdonar como Dios quiere que perdonemos. Es decir, ya no hay memoria. Ya no hay memoria. Por lo cual yo me siento enojado. Ya no hay memoria de lo que me han hecho. Ya no hay memoria de lo que creo que me dijeron. Ya no hay memoria. Ya me olvido. Como el Señor se olvidó de todas nuestras iniquidades. Nosotros nos olvidamos de todo aquello que nos han hecho. Que es muy posible que nos hayan hecho. O que hayamos entendido o creído que nos han hecho. Que son dos cosas diferentes. Esto da motivo para otra oportunidad, para compartir la palabra en este sentido. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para la destrucción de las fortalezas de la ira? Y acá, entonces vamos a ir como por puntos. El primer punto, primero, sabiendo que somos hijos de Dios y que nuestro viejo hombre lleno de ira fue crucificado con Cristo. Fue crucificado con Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, cuando nosotros pensamos en esto y depositamos la fe en lo que Jesús nos dice, en lo que Jesucristo dice, ya no hay excusa. ¿Por qué nos está diciendo? He aquí Él hace todas las cosas nuevas y nosotros estamos en Él. Por lo tanto, nosotros somos una nueva criatura. Si somos nuevos todo y nuestro corazón también es nuevo. O sea que nuestro corazón sí es renovado y regenerado cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. Ya no tenemos excusa porque nuestro corazón es un corazón que tiene que estar transformado en Cristo Jesús. Fuimos sepultados y luego resucitados a una novedad de vida en Cristo, a una novedad de vida, una vida nueva. Fíjese Romanos 6, 3, 4. Vamos a empezar a leer desde el 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, nosotros tenemos un corazón regenerado y Dios nos dio una vida nueva. Cada vez tenemos menos excusas para justificar entonces nuestra ira y nuestro modo de actuar a veces iracundo. El pecado ya no es nuestro amo. Fíjese Romanos 6:14. A ver si lo tengo por acá. Romanos 6:14. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. O sea, el pecado ya no es nuestro amo, ya no nos domina. ¿Por qué? Por la gracia de Jesucristo. La gracia de Dios nos capacita para decirle no al pecado y vivir sobria, justa y piadosamente. Vamos a Tito
capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjense, hermanos, que acá hay una palabrita muy importante y que es renunciando. Muchas veces en la consejería bíblica con jóvenes, seguramente por su edad, por su ímpetu y por su energía, y en los grandes también nos pasa, no llegamos a comprender que la vida cristiana es una vida de renuncia. Porque nosotros entonces decimos, ok, Señor, tú has hecho un corazón nuevo, entonces yo voy y hago, ¿no? Todo, hago lo que no debo hacer, y digo, pero ¿cómo, Señor? Tú no has hecho un corazón nuevo en mí, ¿no? Y justificamos y empezamos a desconfiar de la palabra del Señor. Pero acuérdense que acá dice renunciando. Hermanos, nosotros hay una voluntad libre. Una de las áreas de nuestro alma es la volición, la voluntad, que es la decisión, hermanos. Nosotros decidimos la conducta piadosa, decidimos elegir las cosas buenas por amor a Cristo. Y Cristo, en su bondad eterna, nos ayuda y nos va a dar las fuerzas necesarias para que nosotros podamos estar en el camino que Él nos pide. Tenemos una responsabilidad de la renuncia. Renunciamos a lo que quisiéramos hacer, a lo que nos gusta, al placer, a lo que creemos que si elegimos es bueno, aunque esté lejos de Dios, pero un poquito, pero no tanto, ¿no, hermano? Nuestra renuncia es una responsabilidad, es una sociedad que tenemos con el Señor en este sentido, porque si no nos hubiera hecho esclavos, pero Él dice que nos hizo libres. Pero nuestra libertad está supeditada ¿a qué? Al amor y a la obediencia. O sea que todas, por lo que vimos hasta acá, todas las excusas han desaparecido. Ya no estamos indefensos. Ya no podemos decir esto es que no lo puedo evitar. ¿Vieron cuando a veces justificamos? Es que no lo puedo evitar. Así soy yo. Esto no es una justificación para los cristianos, hermano. Si tenemos a Cristo en nuestra vida, ahora puedo decir, en Cristo puedo llevar una vida justa. Esto quiere decir que no vamos a pecar, que no nos vamos a equivocar, no. La lucha y la batalla con nuestra vida cristiana va a seguir. Nosotros batallamos con nuestra carne. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo habla de no hago lo que quiero, no hago lo que debo, no hago lo que quiero, no puedo, no, había algo en él que en un momento lo lleva a decir, ¿quién me salvará, quién me rescatará de este cuerpo de muerte, ¿no? Da la respuesta enseguida, Jesucristo nuestro Señor. No hago lo que debo, sino lo que no quiero, eso hago. Segundo, debemos confesar que aún tenemos un problema con la ira carnal y que por mí mismo, por nosotros mismos, no podemos vencer el control que tiene sobre nosotros. No podemos vencer el control que tiene sobre nosotros. Es decir, no podemos vencer el control que tiene sobre mí. Nosotros nos hablamos a nosotros mismos. La verdad de nuestra identidad en Cristo no quiere decir que no sigamos batallando con la carne, aunque lo hagamos en diversos grados. Nosotros somos victoriosos en muchas cosas por Cristo Jesús. El orgullo tratará de engañarnos, de que podemos dominar nuestra ira con propias fuerzas, pero Jesús, acuérdense lo que dijo en Juan 15:5, separado de mí, nada podéis hacer. Unámonos a Cristo, mantengámonos unidos al Señor. Amén. Porque nosotros solos no podemos hacer nada.
Nosotros somos frágiles, aparte en algún sentido, Él nos justificó, pero no tenemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, nosotros separados del Señor, ¿qué podemos hacer? Nada. Él nos sostiene. Él nos sostiene. Hay una pregunta, ¿no? Yo me hago, le hago a usted, hermano, ahora, ¿tiende a enojarse sin control? Vamos a Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega, es decir, la aplaca. La palabra nos está diciendo entonces acá, ¿no? El necio, ¿no? El insensato, el necio, en la palabra aparece siempre como el antónimo, es decir, lo contrario del sabio. ¿Qué hace? Dice, da rienda suelta a su ira. Es esa explosión, esa ira, y después, veo que es muy común ver que después se abrazan, y te piden perdón y se abrazan, y pasa constantemente, ¿no? No hay como un cambio, no hay un cambio real. Si bien todos tenemos un área donde nos cuesta más, donde somos más frágiles, y el Señor tiene que trabajar más en nosotros, uno ve que no hay cambio y que dice, ¿por qué me sigue pasando esto? ¿Por qué me sigo enojando de esta manera? ¿Por qué esta ira en mí? Y para preguntar esto, ¿por qué esta ira en mí? Tenemos que ir de la negación a la sinceridad. La negación es cuando nosotros negamos algo. Puede ser consciente o inconsciente, es decir, hay veces que no nos damos cuenta que negamos algo. Entonces decimos, no, a mí eso, no, eso yo no. Y realmente es cierto que la persona no siente que haya un aspecto en ella de ese nombre o de esa cualidad. Y muchas veces negamos sabiendo, nos hacemos los distraídos. Tenemos ira, nos enojamos, hay una amargura en nuestro interior y listo, salgo, voy hasta la esquina. Entonces tenemos que pasar de esa negación consciente o inconsciente a la sinceridad, ¿no? A la sinceridad. Dice, David guardó silencio en cuanto a su pecado y nos dice después de las consecuencias. Entonces, a ver si tenemos Salmo 32, 3, 4. ¿Qué nos dice ahí David? Salmo 32, 3, 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Ahí nos manda a decir, esperen, pausa, mediten sobre esto, mediten en esta palabra, nos manda a decir, piénsenlo, no sigan leyendo, pensémoslo, hermano, ¿sí? Es ahora para que quede para después. Salmo 32, 3, 4, 32, versículos 3 y 4. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, unas consecuencias de callar el pecado. Tal vez no nos guste lo que encontramos en nosotros, lo que usted vea en usted hermano, cuando se mire y diga qué me está pasando y lo charle con el Señor. Pero el Señor nunca te despreciará cuando te enfrentes con tus debilidades y el fracaso de tu carne. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Se acuerdan? Salmo 51, 17. Y el Señor tampoco quiere que estemos en negación, hermano. Vamos, fíjese Jeremías, libro de Jeremías 2:34, 2:35. Soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Dios no quiere que estemos negando el pecado. Dios quiere que seamos conscientes de nuestro pecado para charlarlo con Él y que Él nos muestre. La palabra cuando dice, muéstrame los que me son ocultos, ¿no? Líbrame del pecado, muéstrame de los que me son ocultos. Uno hasta tiene esa herramienta en el Señor Jesús, decir, Señor, para mí está todo bien conmigo, pero algunos me dicen de afuera, que personas me dicen, pero vos sos muy, y yo digo, pero yo no,
pero lo voy a hablar con vos, Señor. Porque tú me libras de los pecados que me son ocultos. Házmelo saber. Házmelo saber. Dime cuáles son. Así yo puedo pedirte y que tú me liberes, que tú me limpies, como dice tu promesa. Entonces, hermanos, estamos terminando. Y por último, como para terminar, dice, ¿puede la fe tener incidencia en nuestra reacción de ira? Sí, porque nuestra reacción depende de nuestro sistema de creencias. Fíjese Proverbios 23:7. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Como tenemos nuestro corazón, así somos, así lo mostramos. Entonces, si nuestra identidad y nuestra seguridad se centran en nuestra relación eterna con Dios, las cosas de la vida van a causar en nosotros un impacto mucho menor. Hermano, ya no va a haber nada tan terrible. No va a haber nada tan grave, aún lo grave. Porque nosotros, nuestra identidad, nuestra seguridad está puesta en el Señor Jesucristo. Amén. Les dejo una tarea. ¿Cómo estás hoy con tu ira? ¿Te enojas mucho? ¿Te enojas poco? Tarea para el hogar, hermano. Pero lo vamos a dejar en el Señor Jesús para que Él realmente muestre el camino a seguir a cada uno de nosotros.